Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, acudo a través de tu Hijo amado, como mi único abogado, mediador e intercesor, a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, en el inicio de este tema, de nuestra programación, quiero dar una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía, como también a los que posteriormente vayan a estar meditando en este tema que nuestro Padre Celestial nos permite seguir desarrollando acerca del Apocalipsis. En el capítulo 17 de este apasionante libro profético, y Apocalipsis significa revelación, y por lo tanto es un libro revelado y que contiene muchas bendiciones para aquellos que leen, oyen y guardan las palabras escritas en este libro. En ese capítulo 17 de Apocalipsis que vamos a meditar hoy, lleva como título Condenación de la gran ramera. Y cuando analizamos esto, en primer lugar, nuestra mente, nuestros pensamientos deben retroceder al libro de Daniel, otro libro profético por excelencia, donde hallamos en el capítulo 7, verso 25, algo que hemos comentado en algunas ocasiones y que encaja perfectamente en el tema de hoy. Daniel 7:25, la profecía indicaba, y nos recuerda hoy día, que ese cuerno pequeño, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en su momento, cuando surgiera, hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entender correctamente este pasaje nos abre las puertas para salir de los engaños. Es como la llave que nos abre el entendimiento para poder comenzar a entender algunas cosas que el cuerno pequeño en su momento, posteriormente la bestia de Apocalipsis capítulo 13, la Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, verso 5, haría en el mundo entero. Nosotros, usted y yo, con esa sabiduría que podemos tener, sin prejuicios, sin fanatismos, podemos darnos cuenta la diferencia en todos los sentidos de unas naciones de Europa como también de unas naciones de lo que conocemos como América. Hay una gran diferencia, un gran contraste entre naciones como España, Grecia, Italia, Portugal, por mencionar unas pocas, un gran contraste entre el resto de Europa, como puede ser Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra. Una gran diferencia, hermano y hermana. Mientras las primeras que mencioné fueron sojuzgadas
estaban bajo la influencia y la presión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, las demás naciones de Europa estaban boyantes. En España, en mi juventud, decíamos que Europa comenzaba después de los Pirineos, porque era después de los Pirineos, más allá de la frontera con Andorra, donde se veía ese bienestar en todos los sentidos de una Europa totalmente diferente a la España. Así sucede también en este continente americano. Sudamérica, controlado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya vemos cómo está. Sin embargo, los Estados Unidos de Norteamérica, que en su constitución, aquellos que salieron de Europa escapando por su vida, pusieron una ley en la cual había una diferencia o una separación entre Iglesia y el Estado, y vemos cómo esa nación, los Estados Unidos de Norteamérica, de la nada surgió un poder imponente que controla el mundo entero. Pero, tanto en aquellas naciones donde antes la Iglesia Católica no tenía el poder sobre ellos, como tampoco lo tenía sobre los Estados Unidos de Norteamérica, en los últimos años todo se va uniendo para que puedan cumplirse las profecías para el establecimiento del nuevo orden mundial. Toda esa libertad de expresión que antes teníamos, toda esa libertad de culto, poco a poco va siendo oprimida hasta que finalmente el mundo entero sea sometido a la Inquisición católica del tiempo del fin con el nuevo orden mundial. Por eso, mi querido hermano y hermana, para poder entender partes importantes proféticas del Apocalipsis, debo ser lo suficientemente humilde y con oración estudiar el capítulo 7 de Daniel de una manera concreta, el verso 25 que hemos comentado antes, para que posteriormente podamos entender también cómo aquel cuerno pequeño dejó de ser cuerno pequeño para convertirse el 11 de febrero de 1929 en esa primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Posteriormente también el capítulo 14 nos habla de Babilonia, lo mismo que en el capítulo 17, condenación de la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y cuando analizamos los primeros 4 pasajes de este capítulo 17 de Apocalipsis, es evidente, hermano y hermana, que no hay ninguna duda. Solo un ciego espiritual y un sordo espiritual es el que no puede aceptar que esos 4 primeros versos de Apocalipsis capítulo 17 está haciendo referencia a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Repito, solamente un ciego espiritual que no puede ver, un sordo espiritual que no oye, serán los únicos que dudarán de lo que estamos diciendo. Pero la salvación es personal. Nuestra misión no es convencer a nadie. Esa obra de convicción la hace el verdadero Ruach, el Espíritu del Hijo, para aquel que tenga oído para oír, oiga lo que el Ruach dice a las iglesias, lo que el Ruach dice hoy a través de su palabra. Y es importante, hermano y hermana, para que podamos entender
que si es Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es evidente que por el mero hecho de ser madre, tiene hijas. Y es madre de rameras, y por lo tanto sus hijas siguen siendo rameras espiritualmente hablando, porque estamos hablando de religión. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y esta Babilonia, en el segundo mensaje que estuvimos analizando días atrás, mensaje que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, nos dice, ha caído Babilonia. Babilonia viene de Babel. Babel significa confusión y por lo tanto la Babilonia moderna, la Iglesia Católica Apostólica Romana, es confusión. Y además nos dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en esta noche, espero que lo que vamos a meditar sea punto de reflexión y sea punto de bendición para alguien, no sea que continuemos bebiendo del vino del furor de su fornicación y que, como hemos mencionado en Apocalipsis 17, verso 5, nos dice de esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vamos a mencionar hoy, y vamos por supuesto a analizar algunas cosas impuestas por esta Babilonia que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a ver aspectos importantes que ha introducido, repito, esta Babilonia que engaña al mundo entero al ser el agente de Satanás en la tierra. Una de las cosas más terroríficas que hizo fue cambiarle el nombre de Yahweh por Jehová. Jehová es una imposición impuesta por la Iglesia Católica Apostólica Romana que no tiene nada que ver con Yahweh. Yahweh significa yo soy el que soy, yo seré el que seré. Jehová, mire usted lo que significa, por ejemplo, en la concordancia Strong, para que usted vea que Jehová no tiene nada que ver con Yahweh. Yo no soy judío, aunque sí tengo apellidos descendientes de hebreos, pero hablo castellano. Y hablando castellano, yo puedo pronunciar correctamente Yahweh, porque así se pronuncia el nombre solemne, imponente, reverente y temible de aquel que dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo seré el que seré, Yahweh. ¿No quiere usted mencionar Yahweh? Está bien, pero no mencione Jehová. Mencione yo soy, ya, o yo soy el que soy, pero no Jehová. Y la gente te tilda de judío, de judaizante. No somos judíos, somos castellanos, pero sí que mencionamos nombres o apellidos no españoles, no castellanos, sin ninguna dificultad. ¿Nos damos cuenta? Usted menciona nombres y apellidos no castellanos sin ninguna dificultad. Vladimir Putin, por ejemplo, es uno.
Barack Obama, por ejemplo, es otro. Donald Trump, por ejemplo, es otro. Joe Biden es otro. Y así estaríamos mencionando nombres de cantantes, deportistas, políticos, que usted, sin prejuicio, menciona sus nombres tal como son en su documento de identidad, tal como se les conoce en el mundo entero. Pero el gran prejuicio levantado contra la verdad, cuando oyen hablar Yahweh, no, ese es un judío, está judaizando, no lo escuches. Y no te das cuenta que si tú piensas eso, es porque estás influenciado por esa imposición que la Iglesia Católica Apostólica Romana, según los mismos editores de la Reina Valera de 1960, nos dice que fue a finales de la Edad Media cuando se cambió el nombre de Yahweh por Jehová. Por lo tanto, una de las aberraciones, una de esas abominaciones que ha hecho beber la Iglesia Católica Apostólica Romana a todas las naciones es cambiar en primer lugar el nombre glorioso, solemne, reverente, imponente, temible de Yahweh por Jehová. Otro, Dios. Dios no tiene nada que ver con Elohim. Elohim significa poderoso. Dios viene de un Dios griego llamado Deus. La historia lo confirma, hermano y hermana. Tampoco correctamente se le puede mencionar Señor, porque Señor, bíblicamente hablando, significa Baal. Veamos Oseas capítulo 2, verso 16. Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 2, verso 16. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali. Y ahí en Baali aparecerá, al menos en mi versión y en varias versiones que tenemos, una letrita en pequeño, y al pie de página dice Baali significa mi Señor. Por lo tanto, cuando usted se menciona o usted se dirige al Señor, usted está dirigiéndose a Baal. Cuando usted menciona Dios, está dirigiéndose al Dios griego Deus. Cuando usted menciona Jehová, está dirigiéndose a miren qué calamidad, miren qué ruina, porque esa es la definición de lo que significa Jehová. ¿Entendemos? Jesús no tiene nada que ver con Yahshua, nada que ver, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, y ese nombre no es Jesús, que muchas personas tienen el nombre de Jesús, y por lo tanto no puede ser ese nombre mediante el cual todos podemos ser salvos. ¿Entendemos? Jesús, miren el caballo. Jesús, Jehová, Señor, Dios, son nombres impuestos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que está haciendo beber a todas las iglesias, a todas las naciones, del vino, del furor, de su fornicación. Y Cristo, ¿sabe usted la palabra Cristo de dónde viene? La palabra Cristo no tiene nada que ver con Mesías, no tiene nada que ver con ungido, para nada. Usted no quiere mencionar Mesías, está bien, mencione ungido, pero no Cristo, porque Cristo no significa ungido,
sino untado. Una ceremonia que hacían los paganos con ciertos personajes que se les untaba, y de ahí la Iglesia Católica, bien pagana, introdujo el paganismo en la Iglesia Católica Apostólica Romana y posteriormente, de una manera muy subliminal, lo ha ido imponiendo al mundo entero, a las iglesias, haciéndoles beber del vino del furor de su fornicación, y por eso es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque tanto el catolicismo como el mundo y el cristianismo en general tienen los mismos puntos comunes de enseñanza que la Iglesia Católica, que es a Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Entendemos? Y no tan solamente cambió los nombres, impuso la creencia de un tercer Dios. Impuso la creencia pagana de un Dios en tres personas, cuando bíblicamente hablando, hallamos que tenemos un solo abogado, un solo mediador, un solo intercesor ante el Padre. Uno solo. No hay nadie más. Solamente tenemos un abogado, 1 Juan capítulo 2, verso 1. Un mediador, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Y tenemos un solo intercesor ante el Padre. Pero la gente que no estudia, que se deja influenciar por las opiniones de esos falsos maestros que engañarán, si fuera posible también a los escogidos, a ti o a mí, sacando textos de su contexto, usan, por ejemplo, las palabras que hallamos en Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ves? El Espíritu es una persona, el Espíritu Santo es una persona, gime. Bien, veamos lo que leemos a continuación. Verso 27 de Romanos capítulo 8. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. ¿Tú ves? El Espíritu Santo es una tercera persona, es persona, intercede y gime. Y entonces la gente, como no estudia más, se limitan simplemente a estos pasajes, se olvidan lo que leemos a continuación en el verso 34. Romanos 8, verso 34, en el mismo contexto que estamos meditando. ¿Quién es el que condenará? Yahshua es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es ese Espíritu que intercede por nosotros? ¿Quién es ese Espíritu que gime cuando hacemos las cosas mal? ¿Quién? Nuestro único abogado, nuestro único mediador y nuestro único intercesor, el mismo Hijo, quien a través de su Espíritu es el que nos redarguye y nos reprende de pecado para que podamos sentir deseo de amarle y serle fiel. ¿Entendemos? No tan solamente es la Trinidad otra de las abominaciones paganas
introducidas en el mundo cristiano, sino también la creencia de que el Hijo es el mismo Padre, el Padre es el mismo Hijo, y por lo tanto el Hijo es el único y soberano Dios. Cuando estuvo el Hijo aquí en esta tierra, hacía todas las cosas que recibía del Padre. Y el apóstol Juan, para aclarar un poquitín más esto, en las buenas nuevas de su nombre, capítulo 1, verso 1, nos dice: en el principio era el Verbo, en el principio era la palabra, la voz audible del Padre. El que hablaba en el Viejo Testamento era el Verbo, era la palabra. Y el Verbo, la palabra, era con Elohim, y el Verbo era Elohim. El Verbo era poderoso, ¿por qué? Porque era hijo de Elohim. Y en el verso 18 nos dice: a Elohim nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Entendemos, hermano y hermana? Así hay varios pasajes de Pablo en su segunda carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 4, verso 4, en también 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, y creo que en 1 Juan capítulo 4, donde nos habla que al Elohim nadie le ha visto jamás, y que por lo tanto el Hijo era la misma imagen del Padre, y al ser la misma imagen del Padre, se cumplen las palabras que hallamos también en Juan capítulo 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Entendemos? El Hijo se dirige al Padre como un ser diferente, aunque tenían el mismo carácter, la misma imagen, era todo igual, pero eran dos personas, pero una en esencia. Y eso parece que a los unicitarios les cuesta entender, les cuesta aceptar. El Padre es el Padre, ningún pecador le ha visto, y todo lo que nos llega a nosotros es por mediación del Hijo, quien vivía con el Padre, y que posteriormente, para podernos redimir de la sentencia de muerte que caía por causa del pecado, se hizo carne y habitó entre nosotros. En las buenas nuevas de Juan, capítulo 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 2. Ni 3, ni 1. 2. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En creer en los dos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Hijo está dirigiéndose al Padre, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua el Mesías, a quien has enviado. Él está hablando como humano, y se dirige al Padre como el único Elohim verdadero. Son dos, hermanos y hermanas. Ni 3, ni 1, son 2. Por lo tanto, son otras abominaciones en las cuales la Iglesia Católica ha estado también enseñando y permitiendo la Trinidad como la unicidad, al ser todos parte de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Otra de las abominaciones
es el cambio del Shabbat al domingo, el día del venerado Señor Dios Sol. El mundo en general, el católico en general y el cristianismo en particular, unidos en puntos comunes de doctrina, con esta Babilonia que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, Apocalipsis capítulo 14, verso 8, y que en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 17, verso 5, dice que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hemos estado comentando ya anteriormente el cambio del Shabbat, del cuarto mandamiento, al domingo, día del venerado Señor Dios Sol. La Iglesia Católica, muy astuta, dice que el domingo es el día del Señor, Señor Dios. Pero no dicen que Dios, y es día del Señor Dios Sol. Repito una vez más, la hostia redonda es símbolo del sol. Todo ritual católico es una adoración al sol. Y el mundo protestante, que ya no es protestante, le están formando la imagen a la bestia, están teniendo puntos comunes de doctrina con ella y con el mundo, y por lo tanto están bebiendo del vino del furor de su fornicación, de esa Babilonia la grande, la madre de las rameras. Otra de las abominaciones que ha impuesto la Iglesia Católica Apostólica Romana es cambiar las fiestas solemnes de Yahweh y poner en su lugar fiestas paganas, paganizando al mundo entero y paganizando al cristianismo, que están bebiendo del vino del furor de su fornicación. Cambió también el inicio del día. El inicio del día no es a partir de las 12 de la noche, hermano y hermana. El inicio del día bíblico es en la puesta de sol, en la aparición en la puesta de sol. El inicio del día es en la puesta de sol. Termina un día y comienza el otro. La semana también la cambió. Primer día de la semana, Sunday, domingo. Ahora resulta que el domingo lo cambió por el día de reposo, pero sigue siendo primer día de la semana. Cambió también el inicio del mes. El inicio del mes no es el día 1 de un calendario gregoriano. El inicio del mes tiene lugar cuando, después de unos días sin aparecer la luna por ninguna parte, cuando está ya decayendo su porcentaje visible lunar, la luna se ve al amanecer. Usted al amanecer verá, si se levanta y vigila, cómo al amanecer usted va viendo la luna en diferentes etapas hasta que finalmente no la ve. Y está 2 o 3 días sin poderla visualizar hasta que vuelve a aparecer por el oeste a la puesta de sol, y cuando se percibe ese pequeño perfil lunar después de la puesta de sol, ahí comienza el nuevo mes. También cambió el inicio del año. El inicio del año no es el 1 de enero. Un dios pagano, para nada, hermano y hermana. El mes de enero, en el hemisferio norte, es pleno invierno. Y el año nuevo comienza en la primavera, en el hemisferio norte, en la primera luna nueva posterior al equinoccio vernal, que tiene lugar 20-21 de marzo, dando lugar a la primavera, y a partir de esa fecha, en la primera luna visible que se ve después de la puesta de sol, es comienzo del año, y a partir de ahí
comienzan también las primeras fiestas del año. Nuestro Redentor nunca pudo haber nacido en un 25 de diciembre del hemisferio norte, en pleno invierno, porque fue puesto en pañales, en un pesebre, en un mesón, dice la Escritura. Y nos dice la Escritura que habían pastores velando el rebaño en la intemperie. Usted no verá en el hemisferio norte a ningún pastor en pleno invierno, en el mes de diciembre, con nieve, teniendo a su rebaño en la intemperie. No lo verá. Por lo tanto, es otra abominación que tanto el mundo, el católico y el cristianismo apóstata están teniendo puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nuestro Redentor, como dijimos en el tema de ayer, tuvo que haber nacido en un Sukkot. Un Sukkot tiene que ver a fines de septiembre o mediados de octubre, donde todavía hay buen clima en el hemisferio norte y donde todavía los pastores pueden tener a su rebaño en la intemperie, porque no ha llegado todavía el clásico frío del invierno. Otra de las abominaciones es hacer que Pascua siempre caiga viernes, sábado y domingo. No, hermano. Pesach, Pascua, es el día 14, dependiendo del inicio del mes, dependiendo de ese perfil lunar, y puede caer cualquier día de la semana. Pero la Iglesia Católica engaña al mundo entero con sus falsas interpretaciones bíblicas, con sus imposiciones, haciendo beber a todas las denominaciones religiosas y al mundo entero del vino, del furor, de su fornicación. Pesach, Pascua, puede caer cualquier día entre semana. Otra de las abominaciones es hacerse pasar por Santo Padre. Un hombre pecador, un hombre que apoyó la dictadura militar en Argentina, un hombre que podía ser culpable y ser ejecutado como un malhechor y como un criminal cualquiera, pero que debido al rango y poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como un camaleón, se disfraza, ahora tiene apariencia de piedad, cuando detrás de esa apariencia de piedad hay un lobo rapaz que está llevando al mundo a la miseria, a la ruina, a la imposición del nuevo orden mundial, para que él, si está vivo, como líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, controle al mundo entero. Dice que es representante del Hijo de Elohim en la tierra. Bueno, si fuera Santo Padre, si fuera representante del Hijo de Elohim en la tierra, el Hijo de Elohim no tenía dónde recostar su cabeza. Y la Iglesia Católica es el país más millonario del mundo. La Iglesia Católica se caracteriza por el pedir. El día de esto, el día del otro, la ofrenda de esto, la ofrenda del otro, y todo es para ellos. El Papa hace un viaje a algún país, recibe dinero, recibe dinero. El mundo cada vez más empobrecido, millones de personas que mueren de hambre, y él, como Santo Padre y como representante del Hijo de Elohim, ni siquiera mueve un dedo para dar de comer a un hambriento. Nos damos cuenta
y el mundo entero maravillado en pos de la bestia. Santo Padre, sí, de santo no tiene nada, de Padre tampoco, representante del Hijo de Elohim tampoco, representante de Satanás, sí. La cabeza visible de Satanás en la tierra, sí. Y el mundo maravillado tras este personaje que está imponiendo su dictadura, ganando la confianza de los líderes políticos para que se pueda cumplir las profecías del tiempo de fin con el nuevo orden mundial, como lo vamos a estar desarrollando si nuestro Padre Celestial me da salud, vida y discernimiento en el tema de mañana, continuando con el desarrollo del capítulo 17 de Apocalipsis. El Hijo de Elohim, nuestro Creador, nuestro Mesías, nuestro Redentor, nunca se atribuyó el ser el Padre. Nunca. Siempre dependía de Él. Siempre. Lo tenemos en la Escritura. Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Veamos lo que nos dice. Juan capítulo 11, versos 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, dos. No uno ni tres, Padre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y después fue cuando dijo: Lázaro, ven fuera. El Hijo siempre se dirige al Padre, y ni siquiera se atribuyó ser Santo Padre. Y por decir que era el Hijo de Elohim, dijeron: blasfemia, es reo de muerte. Y ahora el judaísmo acepta a este hombre de pecado, a este representante de Satanás en la tierra, tienen relaciones diplomáticas con ellos y lo acepta como mediador, como Santo Padre, y no saben lo que hay detrás de todo esto, y si lo saben es lógico, porque son de la misma camaña. Todos los políticos están regidos hoy por la misma élite, por la misma institución, para imponer el nuevo orden mundial en este tiempo del fin. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, el cristianismo, el mundo en general y el católico están unidos en puntos comunes de doctrina y se cumplen las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, la gran ciudad, Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones, a todas las iglesias, a todo el mundo, a todos los reinos, del vino, del furor, de su fornicación, y que en Apocalipsis 17, verso 5 dice que es Babilonia la grande, la madre de las remeras y de las abominaciones de la tierra. No olvidemos nunca, hermano y hermana, pero lamentablemente la gente oye pero no escucha. La gente oye pero no para a meditar. Vivimos de una manera totalmente engañados y debemos salir de los engaños. Y salir de los engaños significa salir de todas esas falsas doctrinas enseñadas, impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, y también, como dijimos ayer, cuidado con todo lo que tiene que ver con raíces hebreas, porque los lobos rapaces están ahí
disfrazados de ovejas, engañando al pueblo hebreo, haciéndoles pensar que Jerusalén de ahora es la eterna ciudad de Jerusalén, cuando el tiempo de gracia para Israel y para Jerusalén terminó, en el cumplimiento de las 70 semanas de años de 490 años, tal como hallamos en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Pero los cánticos de sirena, como Satanás engaña al mundo entero, ya tiene al mundo, tiene al católico, tiene al cristiano en su poder, le faltaba ahora al mundo hebreo y los tiene también engañados con esas creencias de pensar que Jerusalén es la eterna capital de Israel. Y no se dan cuenta que está gobernada por masones y el logotipo de 6 puntas es un logotipo masón y que lo lleva en la mitra o lo llevaba en la mitra Benedicto XVI y por lo tanto no puede ser un logo, como dicen que era la estrella de David, porque David no menciona en la escritura que tuviera ninguna estrella, hermano y hermana. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, nos dice que el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, es evidente que, como dice Pablo, un pequeño remanente será al que no se le permitirá engañar, y ese remanente hemos sido llamados a ser tú y yo, mi querido hermano y hermana, y para ello debemos humillarnos y debemos dedicarle tiempo al estudio de la Escritura, comparando pasaje con pasaje, verso con verso, pidiendo discernimiento a nuestro Padre Celestial, que nos libere de tanto prejuicio que podamos tener contra la verdad, para que podamos entender la verdad, podamos aceptar la verdad y se cumplan las palabras que la misma majestad del cielo pronunció cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero ser libre, hermano y hermana. Tú querrás ser libre también. Entonces, para poder ser libres, debemos de dejar de seguir al hombre. Yo no insto para que tú me sigas a mí, no. Yo me gozo cuando veo que tengo muy poquitos seguidores, muy poquitos. Elohim no busca cantidad. Hay ministerios que tienen miles de seguidores, pero están engañados. Yo no, hermano. Yo disfruto con los pocos que me siguen. Y aún pienso que tengo todavía algunos que me sobran, debido a su silencio, a su indiferencia, pero es decisión de cada uno de ellos. Manada pequeña, escribió Lucas en su Evangelio. Y Pablo dice que hay 7.000 que no han doblado las rodillas ante Baal. No está diciendo una gran cantidad, 7.000. Y Apocalipsis capítulo 7 y 14 nos habla de 144.000. Tú y yo podemos ser parte de esos 144.000, y para poder ser parte de esos 144.000 tenemos que conocer la verdad, tenemos que permitir que esa verdad transforme nuestra vieja naturaleza carnal y pecaminosa, nos haga nuevas criaturas, y en ese nuevo nacimiento permitir que el espíritu de Yahshua, no el espíritu de un tercer Dios para nada, no el espíritu de una unicidad, el espíritu de Yahshua, el espíritu del Padre que viene todo a través del Hijo, more en nosotros, transforme nuestra vieja naturaleza y, como Pablo, prosigamos la carrera para poder recibir la corona incorruptible
que al mismo Yeshua dará al vencedor a todos los que amen y esperen su segunda venida. El llamado final para concluir el mensaje de hoy lo hallamos en Apocalipsis capítulo 18, que es una antesala al tema que posteriormente estaremos también meditando. Apocalipsis 18, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de esa Babilonia, pueblo mío, salid de todas esas enseñanzas impuestas por el catolicismo que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Salid de todas esas iglesias que forman parte de esa Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Salid de toda esa confusión, pueblo mío, para que conociendo la verdad os hará libres. ¿Quieres seguir siendo esclavo de las tradiciones? ¿Quieres seguir siendo esclavo al seguir al hombre, ya sea hebreo, ya sea pastor, ya sea rabino, profeta, apóstol, teólogo, lo que sea? ¿Querrás seguir siendo esclavo de esas enseñanzas o dedicarás tiempo a escudriñar la Escritura y al conocer la verdad seas totalmente libre para que se puedan cumplir las palabras que la misma majestad del cielo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Una vez más, Padre Celestial, gracias te doy porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos para que seas tú quien siga sensibilizando cada corazón de cuantos tú creas oportuno y conveniente que puedan meditar en este tema y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estar en nuestra sintonía. Bien, como aparece también nuestro celular en la pantalla, y algunos de ustedes ya también lo disponen a través de nuestros videos, si en algo a nivel personal podemos ser de utilidad, tiene usted inquietudes, quiere usted salir de alguna duda, estamos para ayudarle si usted así nos lo permite. Estaríamos respondiendo con un escrito está, siguiendo el mismo modo que respondía nuestro Creador. Ante una pregunta, Él respondía, escrito está. A vuestra disposición. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, nos sigue dando salud y vida y discernimiento para poder preparar el tema de mañana, será a continuación de este pasaje donde estaremos desarrollando lo que indica Apocalipsis capítulo 17, versos del 11 en adelante, que es la imposición del nuevo orden mundial. Si Él así nos lo permite, hasta mañana.